Teoría del arte Martín Soria. Trastornos de personalidad no patológicos. El cosmos es un orden. Todo orden se debe a la ordenanza que lo ordena. En este gráfico estamos viendo que el valor es el centro de la creación y en base a ese valor existe un deber y un derecho. Ese deber y ese derecho, esa dualidad complementaria entre lo que debo y, y de lo que me beneficio o el beneficio que recibo del hacer lo que debo, establece esa dinámica de la vida. Y esa dinámica de la vida está basada en una conciencia original que es parte de la protoconsciencia cósmica o del campo electromagnético que existe alrededor de la energía eléctrica. Esa es la similitud con la conciencia original y la protoconsciencia cósmica. A esa protoconsciencia cósmica la comprendemos mediante nuestras capacidades emocionales, intelectuales y conductuales. Y a través de los sentidos de la vista, el oído, el olfato, gusto y tacto nos conectamos con el ambiente físico y a través de la prudencia, firmeza y templanza, así como del celo emocional, intelectual y conductual, nos relacionamos con el ambiente espiritual, con la dimensión espiritual, si es que se le puede poner en alguno de estos términos. El cosmos es una dualidad trinitaria, es uno, la totalidad. Pero es uno compuesto de dos aspectos, la dualidad complementaria, el centro y la periferia, y esos dos aspectos están en unidad, y esa unidad es el valor, el tercer aspecto. En el cosmos, todo individuo de cada especie se ofrece incondicionalmente por el bien de su especie originada para el bien de la totalidad. El ser humano normal se ofrece incondicionalmente por el bien común de la totalidad natural, controlando los instintos, el celo y las virtudes y desarrollando su naturaleza conectiva, concordante y vinculante. Tenemos que el valor tiene estas tres propiedades: emocional, intelectual y motivacional. Cumple o se cumple en lo completo, es pleno y se ajusta a lo necesario. No existe valor que supere lo cumplido, lo ajustado y lo pleno. La naturaleza de la creación se estructura en cuatro posiciones: la causa, el efecto, el sujeto, el objeto, una dirección vertical, causa y consecuencia, y una relación horizontal, sujeto-objeto. Aquí tenemos el tiempo en vertical, el espacio en horizontal, tenemos promedio, inicio, medio y término, y tenemos también el proceso, origen, división y unión. La naturaleza de la creación es un sistema operativo compuesto de la dualidad vertical, causa y consecuencia u origen y lo originado, y la dualidad horizontal, emisor y receptor o transformador y lo transformado. La complementariedad vertical entre el origen y lo originado mediante la unidad complementaria horizontal entre el transformador y lo transformado establecen el valor de lo creado. La personalidad normal es vinculante, concordante y conectiva, incondicional ante la máxima necesidad, válida para todo y controlada en lo sensorial y sensitivo, en lo físico y en lo mental. Examinemos los trastornos opuestos a esta realidad. La naturaleza de la creación es en todo vinculante, concordante y conectiva. En la naturaleza no existen el miedo, el odio, la venganza, el rencor perpetuo, ni el resentimiento compartido, ni el abuso o la vergüenza. El individuo humano ha de mirar a la naturaleza y olvidarse de sus artificios construidos y adquiridos por su debilidad, ignorancia y egoísmo. El humanismo natural normal es y está normado en consecuencia o concordancia con las normas de la naturaleza conectiva, dual complementaria, dominada por un centro de valor compartido, rechazando el desorden, desarrollándose en tres etapas y con una finalidad específica a cumplir. Sin normas no existe la posibilidad de normalizarse o de normarse. Vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Todo acto exige un esfuerzo, se debe a una razón que lo justifica necesario, y esa razón es esencial y originalmente una. Completa o cumple una intención propositiva específica, y todo acto es por y es para. Absolutamente todo lo creado es por algo y para algo. No existe la espontaneidad creativa, existe, eso sí, la ignorancia de las normas de la creación. Por algo exige intención, selección y poder. Para algo exige una necesidad a cumplir.
Consecuentemente, todo lo creado cumple con su razón de satisfacer una pretensión y un propósito. Todo acto es consecuencia de un causal originario. Este principio de causa y consecuencia, causa y efecto, es la base fundamental o es la base del fundamento filosófico y científico. Un alto porcentaje de raciocinio demostrativo científico es consecuencia del método inductivo y deductivo. Inductivo de efecto a causa y deductivo de causa a efecto. Ciencia es el estudio de razones constantes e inmanentes, continuas o perpetuas. La razón es el argumento que justifica el por y el para de un elemento en estudio. La alteración de este conocimiento origina trastornos de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Trastorno. ¿Qué entendemos por trastorno? Entendemos por trastorno la alteración o cambio que se produce en la esencia permanente de un determinado comportamiento o a la alteración del funcionamiento normal de un determinado organismo. No se debe confundir con improvisación, accidente o espontaneidad. Por normal se entiende todo aquello que eso está normado en concordancia con las normas de la naturaleza. La regulación es continua, no es accidental. Si existe la norma, regulación, ley, principio, etcétera, existe lo normal, concordante con la norma, y existe lo anormal, discordante con la norma. Lo normal transforma y lo anormal trastorna. Transformar deriva del latín transformare, dar forma, construir. Trastorno deriva del latín compuesto por el prefijo tras, que significa al otro lado, y el verbo tornare, que indica girar o tornear. Consecuentemente, trastorno viene a ser un giro en lo normal, un exceso o carencia de lo normal. El trastorno no produce satisfacción, seguridad o solidaridad, produce algo no deseado, produce reclamo, acusación y rechazo. ¿Qué sería normado o qué sería anormado? Físicamente hablando, la carencia de apetito o el apetito excesivo sería anormado. La carencia de hidratación o la hidratación excesiva sería anormado. La carencia de ejercicio o el ejercicio excesivo sería anormado. La carencia de descanso o el descanso excesivo sería anormado. La infidelidad o la deslealtad a la naturaleza conectiva sería anormado. Estas anomalías físicas crean trastornos. ¿Qué sería anormado mental? No pensar en lo que se dice o pensar demasiado en lo que se va a decir y perder el hilo de la frase, la dislexia. Expresar el cómo, dónde y cuándo sin conocer el por ni el para del qué, otro tipo de dislexia. La desconexión con el presente, las paranoias, la verbalización de estigmas, la impositividad agresiva en el lenguaje o en el comportamiento, la desconfianza e incredulidad, la falta de respeto o la indiferencia, la falta de voluntad o de incondicionalidad ante lo necesario, el descontrol del resentimiento, de la rebeldía o del abandono de posición o de dominio sobre sus responsabilidades a cumplir. Todos estos son trastornos, trastornos de personalidad. Los trastornos esenciales de la naturaleza humana son aquellos opuestos a las normas de la naturaleza humana. Normas de comportamiento, atender, entender y estar atento. Ser vinculante. Normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir acorde con los estatutos fundamentales de la conciencia original y del ideal común, del sentido común y del bien común. Ser sensato. Normas de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la razón o con la verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto. Ser decente. Ser vinculante, sensato y decente es normal. La naturaleza de la creación se fundamenta en 7 leyes primordiales constantes que afectan a la naturaleza de todas las especies creadas. Ley de conectividad. Todo existe conectado. Ley de dualidad complementaria. Todo se complementa. Ley de dominio sobre el centro. El valor existe en todo. Ley de rechazo al desorden. Polos iguales se rechazan. Ley del proceso en 3 etapas, inicio, medio y término. Ley de finalidad específica, todo es único. Y la ley del completo cumplimiento, todo se cumple por completo. Estas 7 leyes
Estas siete leyes, la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro, la ley del rechazo al desorden, la ley del proceso en tres etapas, la ley de la finalidad específica y la ley del completo cumplimiento o cumplimiento completo existen en la naturaleza, son los fundamentos esenciales de la creación. Si el individuo cumple con las normas de comportamiento vinculante, con las normas de convencimiento sensato, con las normas de convivencia decentes, comprendiendo las normas de la naturaleza de la creación, transformaría la creación sin trastornarla. El ser humano por naturaleza es normal en su origen y es capaz de volver a ser normal cuando se olvida y recuerda su naturaleza original, normalizándose en las normas y desarrollando así sus capacidades sensibles, intelectuales y creativas al máximo. Pero el exceso o la carencia emocional, intelectual o motivacional provocan trastornos. El ser normal es vinculante, sensato y decente. La emoción original es vinculante, espera y desea satisfacción. El intelecto original es concordante, cree y emite convencimiento. Y la voluntad original es conectiva, espera y entrega bienestar. Un ser humano normal es incondicional ante la máxima necesidad o ante el máximo deber necesario, se controla y domina las virtudes del celo y los instintos, respeta y responde a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. ¿Qué es un ser normal? Una persona normal es incondicional ante el máximo deber necesario, controla y domina los instintos, el celo y las virtudes, es vinculante, sincero y responsable. Esta persona es moderada emocionalmente, ajustada intelectualmente y conectiva en su comportamiento. Transforma, pero no trastorna. Eso es un ser normal. Consecuentemente, es libre, autónomo y responsable. Es respetuoso, confiable y atractivo. La democracia es buscar el bien común de la mayoría por sobre el bien particular. La demagogia es el bien particular de minorías por sobre el bien común de la mayoría. El abuso, el acoso y la intimidación y todo poder impositivo agresivo, la estigmatización, la discriminación o la violación del estado normal vinculante, concordante y conectivo del individuo origina trastornos. Normas de comportamiento, atender al otro, a lo otro necesario, entender al otro o a lo otro razonable y estar atento al bien común. Las normas de convencimiento nos dicen que debemos inducir, deducir y discernir, demostrar la justa razón. No digas lo que piensas y piensa lo que dices. Es preferible ser dueño de tu silencio a ser esclavo de tus palabras. Normas de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto. Estas normas son fundamentales para cualquier persona. Trastornos de personalidad, la sobreprotección, cuando la sensibilidad del individuo o su emoción espera en forma desmedida, exagerada o excesiva la vinculación del otro o de la otra, en lugar de protegerlo atendiendo, entendiéndolo o estando atento a él o a ella, lo sobreprotege, lo vigila, lo censura o lo limita. En ese caso, su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera. Espera que el otro o la otra responda a sus pretensiones particulares y eso agrede la libertad del otro o de la otra. El origen del trastorno de sobreprotección es el miedo. Miedo es la suma de ansiedad y angustia contenido en la defensa de la libertad o autonomía. El trastorno de sobreprotección se manifiesta en el celo extremo por la persona o cosa que se quiere proteger. Proteger los vínculos familiares, proteger a los amigos, proteger las posesiones vinculantes, es ajustado y normal. Pero el exceso de protección termina siendo opuesto a lo que se espera. Se transforma en recelo y el recelo resiente, irrita y reclama. Se pretende o espera que el otro o la otra responda voluntariamente atraída por uno, y ese atractivo debe ser establecido mediante el respeto, la confianza y el afecto. La escasa amabilidad, el escaso convencimiento o el escaso respeto alejan al ser querido y eso obliga a defenderse o a atacar, a rebelarse o a escapar del exceso de protección. El exceso de atención, exceso de interés o exceso de limitaciones o imposiciones es un trastorno de sobreprotección. Como decíamos antes,
En el caso de la sobreprotección, la actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera. Ahí se invierten las posiciones. El trastorno de sobreprotección no lo acepta el individuo que demuestra ese trastorno porque lo justifica necesario. Vi que no me respondía como antes, se estaba perdiendo en cosas extrañas o con un extraño o una extraña y por eso lo sobreprotegí. Es que lo amo tanto, lo amo demasiado y por eso lo sobreprotegí. Debo vigilarlo o vigilarla porque no sabe lo que hace, por eso la protegí. Esos son algunos de los justificativos con los que se niega su trastorno de personalidad. La constante sobreprotección agrede y victimiza al sobreprotegido, lo merma y reduce en su extensión. Puede transformar al otro en acomplejado. El complejo de inferioridad o de superioridad es un derivado del hábito sobreprotector. El trastorno se toma o se deja, se asume o se sufre, o se revela y se enfrenta. Al sobreprotector puede llegarle un sometido o un rebelde kamikaze. Un modo de descubrir el sobreprotector es observando las respuestas de sus sometidos o enfrentados. El sobreprotector ha de descubrirse a sí mismo en su comportamiento excesivo analizando las respuestas de sus interlocutores. Si ve que se callan con frecuencia y no responden cuando debieran, si ve que huyen o le evitan, o por el contrario, si son muchas las veces que surgen enfrentamientos vehementes o agresivos, hay que moderar el comportamiento. Es posible que se padezca el trastorno de sobreprotección. El sobreprotector se caracteriza por exigir en lugar de exigirse, por explicar en lugar de entender y por expresar en lugar de escuchar. Suele ser sobreexigente, todo le parece poco y poco para él o ella es demasiado. El desajuste es su constancia. Al sobreprotector le preocupa preocuparse, pero todo le preocupa. Cualquier detalle es enorme y cualquier alivio es urgente. Exige y enfrenta al que lo exige. Vigila y se defiende del que lo vigila. Oculta las habilidades del superior y se rehúsa a que lo oculten superiores. El trastorno de sobreprotección en ocasiones origina el síndrome de Estocolmo. En cierta medida, el entregado asume ser dominado, pero también puede originar el complejo de inferioridad en el receptor y desarrollar en el sobreprotector el complejo de superioridad. Los complejos de Edipo o de Electra se originan ante un padre sobreprotector o ante una madre sobreprotectora. La sobreprotección establece la dependencia del protegido por el proveedor. Los trastornos de personalidad surgen por exceso o por carencia en el ajuste, sobreprotección, afecto vinculante, vinculante emocional. Existe la sobreprotección, existe la indiferencia. En el convencimiento sensato intelectual existe la arrogancia vehemente o la arrogancia soberbia y la ignorancia. Y en lo responsable existe el decente responsable o el impositivo o el inoperante. Estas caracterizaciones son caracterizaciones de lo normal, que sería el ajustado, el vinculante emocional afectivo vinculante, el convencido intelectual y sensato, el responsable decente conductual. Ahora, en el aspecto sensible vinculante existe el sobreprotector y el indiferente. En el aspecto intelectual el arrogante y el ignorante. En el aspecto responsable el impositivo y el inoperante. La indiferencia, cuando la sensibilidad del individuo o su emoción rechaza la vinculación del otro o de la otra, no le importa, no lo quiere o no la quiere, prefiere estar solo y aislado del otro o de la otra. Cuando ese comportamiento es constante o repetido, en ese caso su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera y actúa con indiferencia ante el inmediato. El trastorno de indiferencia es característico de las personalidades narcisistas, inseguras e insuficientes o inmaduras. La tendencia a esperar que sea el otro el que se entregue, que sea el otro el que lo haga, lo descubra o lo satisfaga, produce un trastorno en la convivencia o en la responsabilidad compartida. La indiferencia afectiva o la carencia de respeto, confianza o unidad vinculativa con el otro o con la otra es producto del celo extremo por cuidarse a sí mismo o a sí misma
La indiferencia es un desorden afectivo originado por diversas causas: depresión, bipolaridad, dispersión afectiva, falta de educación, incontinencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. La indiferencia afectiva en ocasiones está transversalmente ligada a la sobreprotección de uno mismo. El miedo a perder algo, su integridad, su identidad o su ideal obligan al individuo a abstraerse del posible potencial superior o considerado supremo por el individuo, aunque no lo sea. No interesa particular no interesa participar por miedo a ser descalificado, no se intenta por no creer que lo termine, no lo intenta porque cree que no lo va a terminar. La sobreprotección e indiferencia son trastornos interconectados. El exceso de uno potencia la carencia del otro. El sobreprotector obliga a ser indiferente y la indiferencia obliga a asumir una actitud de sobreprotección. El indiferente ha de ser o ha de reconocerse en su carencia porque no responde a la opinión del otro que lo tilda indiferente. Los trastornos no son del que los origina, son del que los sufre. El indiferente se justifica. ¿Para qué va a responder si el otro lo hace mejor? O las cosas son como son. O yo paso de eso. O a mí qué me importa. Eso es lo que hace el indiferente. Si observas que te exigen una y otra vez, que te llaman y te acusan de no responder, que te invitan y no vas, en esos casos examina tu comportamiento porque es posible que produzcas un trastorno de personalidad en tu convivencia. La indiferencia ante las necesidades fundamentales, la negación del desarrollo, la negación reproductiva, la negación social crean trastornos en la convivencia y transforman al negativo en indiferente. La indiferencia margina y deprime, califica de insociable e incapaz al practicante de esa conducta. Altera la convivencia. En una relación sin empatía, sin compasión o sin piedad es fácil resentirse y reclamar la indiferencia del individuo. La indiferencia aleja y segrega. La naturaleza normal repudia al marginal indiferente y éste fácilmente cae en las actitudes depresivas o despreciativas e irresponsables. La adición suele ser un atractivo o una atractiva compañera del indiferente. El idealismo fantástico, el oficio en solitario, el arte, la filosofía, la devoción a la membresía, la observación suelen ser aspectos típicos de esta caracterización. La indiferencia es un modo de analizar el mundo sin participar en él, de aislarse de la realidad y dejar que otros la realicen, de exigir que lo excusen de ser libre. Eso es lo que suele pasar. La irreverencia, la insolencia y el descaro pasivo son sus pilares, los pilares del indiferente. Decimos que el exceso, el ajuste y la carencia produce estos trastornos de sobreprotección, indiferencia, arrogancia, ignorancia o de imposición o inoperancia. La arrogancia, cuando la inteligencia del individuo rechaza la razón del otro, de la otra, no la escucha, prefiere opinar independientemente de si tiene o no tiene razón. Cuando la defensa de su razón sin argumentos demostrativos es constante o repetida, sin argumentos demostrativos, en ese caso, su actitud natural de entrega por la verdad se transforma en la actitud anormal de espero que me crean. Espero que me crean. Y en ese caso, el inmediato receptor se resiente, duda y se aparta. Eso es arrogar por temor a que revelen su ignorancia. El trastorno de la arrogancia es una actitud victimizante en la que el sujeto asume su incapacidad de argumentar y espera que su vehemencia, ímpetu o arrebato obligue al receptor a callarse o a aceptar el argumento del sujeto, aun siendo injusto, falso o inexistente. El arrogante jamás se disculpa, la disculpa proviene del que reconoce su insuficiencia. El arrogante es arrogante porque no reconoce su insuficiencia. Las variables expresiones de la arrogancia son múltiples, pero todas radican en el mismo origen, el miedo. Miedo a que descubran su insensibilidad, su ignorancia o su insuficiencia. El trastorno de la arrogancia se asocia en gran medida a la sobreprotección intelectual, pero su origen proviene del celo extremo ante la integridad humana. La arrogancia o vehemencia de comportamiento, de convencimiento, de sensibilidad se origina en el temor a ser calificado insuficiente. No ser suficiente reduce la integridad del ser libre, autónomo y responsable, por lo tanto, respetable, confiable y atractivo.
Perder estos atributos de ser respetable, confiable y atractivo obliga a imponerse en ellos y esa imposición es la arrogancia. Para el arrogante, la historia es importante sin darse cuenta de que es olvidadiza y pasajera, y creen que el saber y el poder es por sobre el vínculo afectivo. No comprenden que el precio del poder atractivo siempre es menor que el valor de lo que adquieres. Cuando el precio es mayor al valor de lo que esperas, no lo adquieres. El arrogante no comprende el valor de comprenderlo. Se disculparía humildemente porque el valor, así como el horizonte, son inalcanzables. La arrogancia se sobreestima y se defiende, se glorifica y victimiza en paralelo. Es quien mejor lo hace, quien siempre lo hace, quien está seguro o segura, quien lo vio antes y quien lo sabe todo. Arrogancia y vanidad son hermanas gemelas y la envidia es prima y actitud despreciativa es su aliento o su alimento compartido. El desprecio del arrogante impide reconocer valor en el otro o en la otra, por eso hace alarde de superioridad. Esa superioridad autoimpuesta sufre ante la superioridad real del experto sabio o genio, sufre al comprenderse insuficiente, inseguro o insensible. La arrogancia daña a la persona en su constante competitividad mental e intelectiva. El arrogante ve inferior al inmediato, lo desprecia y discrimina. De ese modo encuentra su estatura o encumbra su estatura. La arrogancia es transversal con el trastorno de la ignorancia, puesto que no existe en el arrogante una actitud real de encuentro incondicional por la razón. No pidas a un arrogante que se disculpe, no pierdas tu tiempo. El arrogante no reconoce su trastorno. La ignorancia. Cuando al individuo no le interesa conocer o comprender la razón de las cosas, cuando su comprensión es deficiente o insuficiente, cuando su inteligencia emigra de su conciencia y cuando en su memoria se siente el hielo del abandono, las relaciones o la convivencia de esta persona se transforman en un trastorno de insuficiencias en el convencimiento y los otros, por temor, desconfían del individuo por su ignorancia. Cuando ese comportamiento es constante o repetido, en ese caso su actitud natural de entrega por la verdad se transforma en actitud anormal de espero que me enseñen. Y en ese caso, el inmediato receptor se aparta del ignorante. Eso crea un trastorno por ignorar. El trastorno de la ignorancia es el extremo contrario de la arrogancia. La arrogancia es un exceso y la ignorancia una carencia. Pero no nos referimos a la persona que por las condiciones ambientales en las que vive no sabe. Si esa persona, por el medio en el que está, no sabe operar un celular o un computador, no sabe leer o escribir, eso incomoda, pero si el individuo tiene interés, va a aprenderlo. Ese no es el problema, ese no es el caso. El caso de la ignorancia es el trastorno del individuo que se niega a entender, que se niega a aprender. El trastorno por ignorancia proviene del que no escucha, del que no se interesa en lo que se le ofrece, del que no responde coherentemente al tema. El trastorno por ignorancia se deriva de la incomprensión del que afirma haberlo comprendido y no responde coherentemente, o del que se opone a comprender sin argumentos demostrativos. La ignorancia y la arrogancia también se ligan transversalmente. Es muy probable que el arrogante no escuche, así como que el ignorante se omita vehementemente ante una demostración evidente. Y ese acto de omisión es un acto arrogante. Todo hombre por su naturaleza y para realizarse humano natural normal o normado, está obligado a descubrir y reconocer su origen, identidad y propósito. El abandono de esta comprensión, además de originar crisis existencial, crisis de identidad y crisis motivacional, lo califica insuficiente e ignorante de sus fundamentos esenciales. Esta es la razón que impulsa y motiva a los hijos a reclamar y acusar y rechazar a los padres por sus carencias de afecto, convencimiento y cumplimiento del deber de realizarse naturalmente normados. Tú no me quieres, tú no me entiendes, a ti no te importo. Son algunos de los calificativos que escuchamos de nuestros hijos adolescentes porque no les hemos enseñado a superar su adolescencia.
Adolecer es ignorar o carecer del significado de la verdadera realización del adulto. Los trastornos por carencia son igual de erráticos que los originados por exceso, pero son menos notorios. Exceso y carencia de ajuste, vinculante, sobreprotección, indiferencia, intelectual, arrogancia, ignorancia y conductual, impositivo e inoperante. Vamos a hablar de la imposición. Cuando la voluntad del individuo o su creatividad espera en forma desmedida o exagerada o excesiva lo deseado, en lugar de asumir su proceso, lo ansía, lo ambiciona y se opone o se impone en conseguirlo. En ese caso, su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera. Espera que el objeto responda en extremo a sus pretensiones particulares y eso altera la prudencia, la firmeza y la templanza en el proceso del desarrollo normal y origina trastornos en quien lo observa por temor a un comportamiento temerario. A ese comportamiento se le denomina trastorno impositivo. Trastorno de personalidad impositivo es el comportamiento tenso, ansioso, sobreexigente e hiperactivo, impetuoso, arrollador, que cuando se observa exaltado, intransigente o fanático, trastorna la sana convivencia moderada en imposición obligada, es decir, lo transforma la sana convivencia moderada en impositiva, en obligatoria. La exagerada voluntad por cumplir un deber cuando supera la eficacia ponderada se transforma en actitud impositiva y al imponerse priva de la colaboración y margina la solidaridad del compañero al sentirse desplazado por la actitud impositiva del exagerado. El impositivo vehemente reduce al compañero y éste lo reclama, acusa o rechaza al sentirse desplazado. El individuo impositivo no se reconoce impositivo, no se identifica porque justifica que lo hace de ese modo porque urge y hay que hacerlo, hay que. El hay que y la urgencia en el impositivo superan en importancia al compañero. La vinculación afectiva emigra del impositivo, lo importante es hacer. Aunque solo sea por hacer, hay que trabajar y pronto. El impositivo suele cargar algunos tipos de insuficiencias en lo afectivo y en lo cognoscitivo. Cuando el trabajo supera al compañero, cuando la urgencia anula la convivencia, es porque existe en el individuo una distorsión en la jerarquía de valores. Se olvidó de la conectividad, se olvidó de la dualidad complementaria, se olvidó del dominio sobre el centro del valor de satisfacción, ajuste y bien común. Se olvidó del vínculo concordante y conectivo. El impositivo se transforma así en agresivo defensivo, agrede con su actitud impositiva y agrede al obligar al otro a defenderse, sintiéndose agredido de ese modo y obligado a defenderse. La actitud impositiva surge de la insuficiencia, el hiperactivo es sobreexigente por sentirse carente de suficiencia. Tiene que y debe hacerlo bien porque compite, tiene que, le urge porque siente que algo falta. El impositivo vive urgido. Es un trastorno transversal con la arrogancia y la sobreprotección. Si analizamos los trastornos, se derivan de esos dos extremos, el exceso y la carencia. Exceso y carencia son complementos el uno del otro. Surge la existencia cuando se extrema la carencia y surge la carencia cuando se extrema la exigencia. La actitud impositiva ansía al compañero que le recibe porque lo intimida y obliga a defenderse, y lo angustia cuando sabe que se debe al impositivo por trabajo, por consanguineidad o por algún tipo de compromiso que le impide huir de esa situación. Es un trastorno en la convivencia que altera el ordenamiento neurológico de las personas. Las hormonas y las neuronas cantan al sonido del excesivo o del carente. El estrés segrega cortisol y la ansiedad adrenalina. Trastornos de personalidad inoperante. La inoperancia, cuando el individuo no quiere participar del deber a cumplir, cuando es irresponsable ante una urgente necesidad, cuando no responde al llamado del individuo en peligro, ese individuo peca de inoperancia.
Inoperante no es aquel carente de recursos, sino aquel carente de voluntad en casos de necesidades importantes. En ese caso, su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera y, claro está, aquel cuyo comportamiento irresponsable es repetido o constante padece el trastorno de inoperancia. La inoperancia es un trastorno de personalidad que agrede la responsabilidad de la naturaleza humana. En sus extremos se transforma en negligencia o en el caso de incumplimiento de un deber o compromiso puede llegar a transformarse en delito. La inoperancia ante una obligación social se asume como falta de respeto al compromiso y la falta de respeto está asociada a la desconfianza y desvinculación afectiva o falta de amistad. El inoperante debe corregirse a sí mismo porque no acepta que su comportamiento es anormal. Se justifica, como en el caso de los trastornos anteriores, en sus explicaciones particulares. No voy a pagar esa multa no es mía, el bache que lo arregle el ayuntamiento, eso le pertenece a la vialidad, no a mí, no encuentro quien me cocine. Son reacciones lógicas del inoperante. La inoperancia o falta de colaboración puede que sea originada por un maltrato impositivo o por falta de educación en la solidaridad interhumana. El origen de los trastornos únicamente lo conoce el trastornado. En ocasiones, cuando los interpreta, suele no ser la causa los mismos porque el trastornado no se da cuenta de su comportamiento agresivo, no asocia la respuesta del otro con su actuar. Para el emisor de un trastorno excesivo, la respuesta desvinculante, la incoherencia o la agresividad son del otro. Por eso es importante incluir esto en la educación del joven para que sepa y pueda corregir sus excesos o carencias. El agredido necesita una disculpa, no debe ser culpado por su dolor. Esa disculpa es el indicativo de un exceso o de una carencia. En una relación normal, el sujeto emisor atiende, entiende y está atento a las necesidades del otro. Lo seduce con afecto, lo persuade con la demostración de las zonas de las razones convincentes y lo motiva con el ejemplo de lo correcto. De ese modo, el receptor responsable, motivado, interesado y atraído por el sujeto emisor del comportamiento, del convencimiento y de la convivencia, responde conectivamente. La inoperancia deprime, debemos comprender la conexión entre el comportamiento y las hormonas. Somos la suma de conciencia, naturaleza directiva inherente y elementos químicos. Entre la conciencia y la química existen los neurotransmisores, que son transformadores de energía intencional, selectivo y poderosa, en fuerza, opresión, intensidad y potencia transformadora. Nuestro comportamiento, nuestro convencimiento y nuestra convivencia aumentan o disminuyen el equilibrio entre estos dos aspectos físico-mental. El orden, cuando se es consciente de la ordenanza, asegura, pero cuando se ignora la ordenanza, el orden se transforma en lotería. El azar es para quienes ignoran las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, y esa ignorancia crea trastornos. Es importante que compartas el conocimiento de las normas de la naturaleza con tus amigos, familiares o compañeros de labor porque de ese modo reduces las posibilidades de enfrentar tu cuerpo o de enfermar tu cuerpo. Recuerda los trastornos endocrinos o que el cortisol es un activo agresivo. Recuerda esto, toda tensión produce hormonas. Patología del celo. Celo es el servidor custodio de la unidad afectiva, la unidad en la concordia, el convencimiento y la unidad con lo creado, pertenencias o posesiones. La celopatía o patología del celo es un trastorno de personalidad, en extremo peligroso porque ataca la vinculación afectiva, desprecia, ataca la concordia y el convencimiento intelectual razonable, se querella, ataca todo tipo de argumentación distinta y ataca la conectividad interpersonal, aparta o abandona. La obsesión es un tipo de comportamiento depresivo, impositivo, intransigente y duradero basado en la ansiedad por temor a perder algo, perder el afecto, perder un convencimiento, perder un objeto o hábito de comportamiento. La obsesión es un derivado del celo extremo o recelo. En la conciencia humana existen dos poderes semejantes en potencia, la intensidad y presión, el amor, la fuerza que une, y el temor, la fuerza que impide la unión. Al temor solo lo vence el amor y al amor solo lo vence el temor. El héroe vence al temor con amor y el cobarde vence al amor con su temor.
El celo custodia y protege, el recelo defiende y ataca, el recelo resiente, el resentimiento es un poder agresivo que culpa al otro o a lo otro del error sufrido o padecido. El recelo recrimina, se recrimina culpando al otro del error sufrido. El recelo reprocha, por eso decimos que se debe controlar el reclamo, la acusación y el rechazo, porque son resentimientos derivados del celo. No se debe confundir la frustración con el resentimiento. Nos frustra no lograr, eso frustra. Quiero que me salga bien un cuadro y tuve un accidente que me frustró. En ese caso no se culpa a nadie, el resentimiento culpa al otro. El resentimiento acusa, culpa y castiga al otro por el error incluso cuando lo ha cometido el resentido. La culpa de la mala educación es del ministerio. Los que no votamos estamos así por la política. Nada o todo y siempre y nunca son los adverbios más recurrentes en el celoso o en la celosa. El celo representa la fuerza que une, el amor. El recelo representa la fuerza que desune, el temor. Celo y recelo son poderes de igual intensidad y con la misma potencia. El celo y recelo son sinónimos de amor y odio, de pasión y rencor, de aprecio y desprecio. Existen el sentido y el resentido, el consentido y el disgustado, el convencido y el vacilante, el convencido y el desconfiado, el realizado y el destruido, el construido y el destruido. El resentido vacilante o agresivo extremo tensa y se tensa, se siente agredido y agrede, se defiende con vehemencia o arrogancia extrema. La moderación no somatiza ni trastorna, más que la simple diferencia, pero el exceso de resentimiento, el exceso de vacilación y el exceso de agresividad trastorna la personalidad del individuo. El amor atrae, convence y realiza, el temor resiente, vacila y destruye. Los trastornos de personalidad se inician en el temor a perder algo y se expanden al resentir, desconfiar y despreciar al causal de esa pérdida. El temor a perder la integridad, la confianza o el afecto obliga a protegerse y en sus excesos se establece el esquizoide antisocial, el que teme convivir con sus despreciados. El descontrol del ánimo surge del inseguro, ambivalente, disperso que en sus excesos obsesivos se transforma en bipolar. Alternativas del trastorno a nivel particular. Siento o resiento, me convenzo o dudo, construyo o destruyo. A nivel de convivencia, socializo o no socializo, me siento seguro o ambivalente, moderado o agresivo. El resentido dubitativo o destructivo que tiene problemas para socializar, que es ambivalente o que agrede es un peligro social. Miedo origina trastornos que impiden el sano o saludable desarrollo del individuo. El miedo a los padres, el miedo a los hijos origina la carencia de afecto parentofilial o filioparental. El miedo a la invasión origina la defensa. El miedo a perder origina la sobreprotección. El miedo al desacierto origina la indiferencia. El miedo a la inseguridad origina la arrogancia. El miedo al seguro origina la ignorancia. El miedo a no cumplir origina la imposición obligada, el miedo a lo extraordinario origina la inoperancia. La ordenada relación entre la mente y el cuerpo es necesaria para la estabilidad, la moderación y el bienestar social. Pequeños trastornos que crean grandes problemas. La insistencia. La insistencia es un derivado de la sobreprotección, el individuo insistente que va detrás de ti a ver si lo que hiciste es de su aprobación o no, ¿viste? Siempre haces lo mismo, siempre haces lo contrario, nunca lo haces, siempre y nunca son mordazas porque indican que por una mentira calificas mentiroso, por un descuido calificas irresponsable y que por un olvido calificas indiferente y eso agrede, agrede porque nadie es siempre eso o lo otro. La inseguridad es un derivado de la arrogancia o de la ignorancia. El individuo inseguro no sabe, y no sabe porque desconfía, y la desconfianza le lleva a dudar del otro. ¿Estás seguro? Esa frase agrede al responsable, al sincero y al vinculante. ¿Seguro que me quieres? ¿Seguro que me dejarás limpio el departamento que te presté? ¿Seguro que llegarás? La vehemencia es un derivado del impositivo, el individuo que no te deja terminar la frase o que te corta con vehemencia, el que responde inmediatamente con algo superior a lo que le dices. Estuve de vacaciones en Viña y, yo estuve en Zapallar y me compré un auto marca Nissan. Yo tengo un Mercedes AMG, 0 kilómetros, que es maravilloso.
Qué linda la nieve, yo voy a esquiar a Suiza. Ese pequeño trastorno celopático descalifica al otro y lo margina, lo separa. El rollo marginario. Este rollo imaginario es un derivado del celo. Imagino que cuando borraste el mensaje es porque estabas chateando con ella. O sí, claro, ahora la tonta soy yo. O este viene por mi patrimonio. O no creo que esté enamorado de mi hija. Este viene por mí. El hábito a despreciar, a dudar y a descalificar al otro por el rollo imaginario es muy común. No se considera trastorno, pero en esencia lo es. Condiciones de reemplazo. ¿Cómo se corrigen estos hábitos? Los complejos de inferioridad o de superioridad tienen una formulación similar. Los del inferior tienden a menospreciarse, los de superior tienden a sobreestimarse. En un ambiente mediocre, el promedio es excelente. En un ambiente excelente, el promedio es mediocre. Existen varios complejos y síndromes, como el complejo de Febo, que se siente siempre adolescente, el complejo de Edipo, los hijos enamorados de los padres, o el complejo de Electra, la niña enamorada de la madre o del padre, perdón, el síndrome de Estocolmo, el enamorado o la enamorada del secuestrador, que podéis analizar. Todos estos síndromes los podéis analizar, pero en general todos ellos son derivados del exceso o la carencia emocional, intelectual o motivacional. ¿Cómo corregir los hábitos de comportamiento desvinculantes con condiciones de reemplazo? Reemplazar un hábito por el contrario, por lo contrario. El hábito de fumar por el hábito de no tomar jugo. Perdón, el hábito de fumar con el hábito de tomar jugo, lógicamente. El hábito del sillón ball con el hábito del paseo. El hábito a la dispersión con el hábito a la concentración. El hábito a la espontaneidad con el hábito a la metodología. El hábito a la improvisación con el hábito a la estrategia. El hábito al desprecio con el hábito al aprecio. El hábito a reclamar con el hábito a respirar profundo. El hábito a acusar con el hábito a restituir o resolver. El hábito a rechazar con el hábito a disculparse, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno puede ponerse condiciones de 7 días, de 30 días, enfocándose en corregirse y estoy seguro de que disfrutarán del cambio. Pruébenlo y verán. Muchas gracias.